Buenas tardes a todas, ya nos habíamos saludado. El día de hoy vamos a empezar con nuestra enseñanza del día de hoy. Estamos viendo el Sermón del Monte y hoy el siguiente tema que nos toca por estudiar es el amor hacia los enemigos, ¿sí? Vamos a ver en el libro de Mateo 5:38. Me estaba olvidando una herramienta que voy a utilizar, que es mi Biblia de la nueva traducción del lenguaje actual, así se llama. Voy a usar esa versión también. Se me olvidó, la tenía que tener aquí al lado. Y bueno, en Mateo 5:38 nos dice lo siguiente. Mateo 5:38. Dice, ¿oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes que cualquiera que te diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, pues como les estaba comentando, el día de hoy vamos a ver este tema que es el amor a los enemigos. Bienvenidas a todas las demás chiquillas que se conectaron. Y bueno, voy a leer mis notas, ya saben que siempre hago mis anotaciones. Y bueno, hay 2 razones principales por lo que los cristianos debemos de amar a nuestros enemigos y hacerles bien. Como punto 1, la primera razón es porque esto revela el carácter de Dios, pues tenemos un Dios de misericordia. Acuérdense que anteriormente en uno de las bienaventuranzas que se llama ¿cómo se llama? El carácter del reino de Dios, nosotros tenemos que ser esas personas que tengamos ese carácter del reino de Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Entonces nosotros tenemos que reflejar ese carácter de Dios. Nuestro corazón, nuestra persona tiene que estar impregnada por el carácter de Dios. Si nosotros permanecemos cerca de Dios, buscando a Dios, como habíamos hecho en la oración, estando poniendo por obra su palabra, entonces al poner en práctica su palabra, ese carácter de Dios debemos de, ¿cómo se dice? Reflejarlos hacia las personas que nos persiguen, hacia nuestros enemigos, como es en el tema del día de hoy. Otro punto, bueno, primero vamos a ver Mateo 5:45, que es en el mismo verso que acabamos de ver, pero nos vamos al 45.
¿Por qué tenemos que reflejar el carácter del reino de Dios? Porque aquí lo dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios que Él riega, Él da y Él hace llover sobre justos e injustos. Dios no ve, bueno, tú eres justo, yo te voy a bendecir. Tú no eres justo. A ti te voy a castigar y no va a llover sobre tu vida. No. Ahora sí, como dice un versículo, ándale, pues. Bueno, es un versículo mundano, ¿no? Vamos a llamarlo así. El sol sale para todos, ¿no? Entonces, también el sol sale para los buenos y para los malos, y esa es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y como tenemos un Padre misericordioso, nosotros tenemos que brindar esa misericordia, ¿sí? Algo también que me llamó mucho la atención de este pasaje es lo último que nos dijo. Sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acuérdense, ya aterrizando un poquito, anteriormente ya lo habíamos visto, pero acuérdense que habíamos visto que ya se me pegó bien por estar volteando a otro lugar. Habíamos comentado anteriormente, ha sido del carácter del reino. Nosotros tenemos que reflejar ese carácter del reino. Nosotros vamos a reflejar a Jesús a través de haciendo las obras que nos está enseñando Jesús. Y también, ya me acordé que iba a decir, que el reino de los cielos es al revés. Aquí nos enseña que oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, como lo habíamos visto anteriormente también, les enseñaban, pero les enseñaban mal. Les decían, bueno, dice que ojo por ojo, diente por diente, órale, y de ahí ya se quedaban y si te daban una cachetada, pues tú devuélvele un golpe, y si te robó la capa, pues tú róbale la túnica, así casi. Sin embargo, Jesús vino a hacer esa revolución, ¿sí? A enseñar lo que realmente y verdaderamente es lo que tenemos que hacer, que es, en este caso, amar a nuestros enemigos. Otra de las cosas que también quiero mencionarles es que, y ya se los había mencionado anteriormente también, es que recuerden que el seguir a Jesús, el ser cristianos, acuérdense que los cristianos somos los que seguimos a Jesús, los que estamos siguiendo sus enseñanzas, es completamente revolucionario. No hay otra religión fuera del cristianismo que enseñe que ames a tus enemigos. Siempre te dicen, por lo general, por ejemplo, a lo mejor en la religión budista, que ignores a tus enemigos, pero no te dice que los ames. La única, vamos a llamarle así religión, porque así lo catalogan budistas, islam o musulmanes, cristianos, como quieran llamarle. En diferentes religiones sí les dicen ignora a tus enemigos, o el famoso karma, que si tú siembras la guerra, vas a ver que vas a cosechar guerra, que eso también es bíblico. Sin embargo, yo al menos no he visto alguna religión que te diga ama a tus enemigos. Solo Jesús manejó esta enseñanza y mucha gente por eso es perseguida, por la enseñanza de Jesús. Amén. Entonces, bueno, vamos al siguiente versículo en Salmos 103, 8. Si quieren, apúntenlo, yo lo tengo ya aquí señalizado. Salmo 103, 8 nos dice lo siguiente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo.
no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí vemos una vez más que Dios, ahora sí que dice, como dice la escritura, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si Dios se pone en ese plan de ojo por ojo y diente por diente, ¿cómo nos iría a nosotras? ¿Cómo nos iría a nosotras? Si Dios pagara conforme a como nosotros hemos actuado hasta este momento, ¿cómo pagaría a Dios? Acuérdense que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si nos vamos a esos principios básicos, simplemente, si Dios actuara sin gracia y sin misericordia, simplemente nosotras ya de plano estuviéramos fulminadas por el pecado, ¿verdad? Tenemos esa gracia inmerecida, esa gracia de Jesús que nos vino a dar la vida, que vino a hacer ese cordero en sacrificio. Entonces, pues ahora sí que tenemos que actuar con ese carácter, con ese ejemplo tenemos en Jesús, ejemplo tenemos en Dios de su misericordia y de su gracia inmerecida hacia nuestras vidas. En Efesios 4:32, siguiente versículo. Efesios 4:32, ya lo tengo, no se preocupen, solo anótenlo. Nos dice lo siguiente. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Tenemos otro ejemplo muy claro de cómo Dios nos llama a que cuando nos hacen daño, cuando nos dan una cachetada en la mejilla, tenemos que perdonar, tenemos que ser esas personas que reflejemos ese carácter del reino, esas personas benignas, esas personas misericordiosas, esas personas que perdonan, amén, como en Cristo Jesús, aquí lo dice, como en Cristo Jesús, como a vosotros nos perdonó Cristo Jesús, ¿verdad? Bien. Dice, por lo tanto debemos demostrar el carácter de Cristo. Amén. Otro punto, el segundo punto es nuestro corazón debe estar tan satisfecho de Dios que no exista en nosotros ese deseo de venganza. Esto nos da como resultado el mostrar a Dios misericordioso y gloriosamente suficiente para nosotros. Amén. Chicas, voy a pararme a prender la luz porque me veo con luz por la computadora y por el foco, pero me estoy quedando oscuro en la parte de atrás. Está muy oscura mi casa. Ahí está. Ahora bien, pasando a otro tema, ya está, se me ve ahí una cosita en la cabeza. Dice, ¿cómo amar a tus enemigos? Vamos a aprender cómo amar a nuestros enemigos. Voy a ponerle aquí porque creo que me está dando la luz ahí media rara aquí. Se ve, ¿verdad? Una cosa acá. Bueno, quién sabe, yo me veo ahí una raya blanca. Dice, ¿cómo amar a tus enemigos? Y vamos a ver varios puntos de cómo amar a mis enemigos, porque dices, ay, sí, qué padre, ¿no? Vamos a amar a nuestros enemigos, pero tú no sabes lo que yo sufro, me grita, es mala onda, me hace, no sé, me pone cuatros en el trabajo, vamos a poner un ejemplo del trabajo, me pone cuatros, habla mal de mí, me ha hecho cosas, me ha, no sé, sacado la comida del refrigerador del trabajo y se echó a perder, no sé, se me vienen esas cosas, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer para amar a mi enemigo, no? Como punto uno es siendo amables. Amén. ¿Cómo amar a mi enemigo? Como punto uno, siendo amable. ¿Cómo siendo amable? En pequeñas cosas.
Esto nos va a ayudar a ejercitarnos en el trato bien hacia otras personas. Amén. La constancia siempre llevará a un fruto. El ser amables con una persona que, y ahorita me acordé mucho de Laurita que nos platica siempre cuando va al Oxxo, que ahí tiene su examen siempre en el Oxxo. Y esa es una manera de amar a tu enemigo, porque la cajera a lo mejor le trae mal plan a Lau y la trata mal y la mesera que también luego le pide los tacos de una forma así, o lo clásico es como un tipo meme que de repente nos encontramos de cuando vas a Parisina. No sé si sea cierto, ustedes díganme, yo he ido, pero no lo he notado, de que en Parisina todo el mundo te trata mal, la cajera te trata mal, el de la entrada te trata mal, el de la bisutería te trata mal, todo el mundo te trata mal ahí, según eso dicen, no lo sé si sea cierto. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que estas personas me traten bien o pueda yo sembrar esto? Pues bueno, siendo amables, ¿verdad? Eh, eh, Cuando tú trabajas en esa amabilidad constantemente con la gente que trae algo contra ti, ese enemigo, pues simplemente pues se va a sacar de onda, va a decir, oye, pero ¿por qué es tan amable siempre, no? O sea, va a causar un impacto al corazón de esta persona, de tu enemigo, cuando tú eres amable con esta persona. Y esto te va a ayudar a estar ejercitando. Si tú puedes lograr ser amable con tu enemigo, te va a ayudar a estarte ejercitando para que seas amable con todas las demás personas. Y ya no te va a costar trabajo en ser amable con cualquiera, sino que ya va a ser algo que va a estar impregnado en ti, ¿verdad? Acuérdense que la sabiduría de Dios es primeramente pura, amable, llena de misericordia, de amor, pacífica, y ya no me acuerdo las otras más, ¿verdad? Pero dentro de las columnas de sabiduría, vamos a llamarla así, en estas 7 columnas de la sabiduría, si no mal me recuerdo, entra la amabilidad. El ser amable es una parte de ser sabias y de amar de nuestro enemigo. También venimos siendo una persona sabia al ser amables con ellos. Vámonos a nuestro versículo siguiente, que es en Levíticos 19. Levíticos 19 y déjenme ver si también lo leemos en la otra versión. Levíticos 19, verso 17 y 18. Verso 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, vean lo diferente que, o sea, vean cómo estaban enseñando mal los fariseos. Decían, ojo por ojo, diente por diente, pero aquí mismo Dios lo está diciendo, Levíticos 17, 19, 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Voy a ver cómo dice en esta traducción que les dije del lenguaje actual. Oh, my God. Era Lucas, no es cierto. Se me perdió un versículo que había yo guardado, pero bueno, ya. Es Levítico 19, 18, ¿verdad? Habíamos dicho. No me quiere ir. Ahí está. Dice así, no sean rencorosos ni vengativos. Cuando deban reprender a alguien, repréndalo. No participen de la maldad de nadie. Recuerden que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Obedezcan mis mandamientos. Yo soy el Dios de Israel. Amén.
Así lo dicen, no seamos rencorosos ni vengativos y etcétera, ¿no? Ahora bien, un ejemplo que me acordé mientras estaba yo haciendo el tema es, no sé si alguna vez llegaron a ver un video de una niña que hizo un experimento y que tenía dos plantitas, la misma especie, todo. Entonces, esta niña comenzó a hacer este experimento. A una plantita la comenzó, bueno, le echaba su tierra, su abonito y su agüita, ¿no? Entonces, esta niña lo que hacía era hablarle bien a una plantita. Siempre le hablaba con mucho cariño, mucho amor, y le decía cosas bonitas a una planta. Y a la otra planta le comenzó a hablar feo, le comenzó a decir muchas cosas feas. Eres una planta fea, chalala, chalala. Y esta niña hizo este experimento para ver qué pasaba con las plantitas. No sé si lo llegaron a ver o algo así. Entonces resulta que con el tiempo, no sé cuánto tiempo, no recuerdo bien cuánto tiempo pasó, la plantita que le hablaba bonito, pues se había crecido muy bonita, muy frondosa y había crecido y todo muy padre. Y en cambio la otra, la que le estuvo hablando feo, se marchitó y se murió. He ahí que vemos lo importante de cómo poder tratar a las personas. Si tú comienzas a hablarle de una manera o siendo también de una manera amable, créeme que esta persona va, esa raíz fea de amargura, tú puedes ayudar a esa persona a que se vaya cayéndola esas hojas feas y comenzando a crecer algo bonito. Es como ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de las imágenes que les mandé de Jesús? De una plantita toda marchita y que llegaba Jesús y la agarraba y le decía cosas bonitas y la regaba. ¿Y qué pasó? Comenzó a florecer. Así nosotros podemos hacer con nuestros enemigos, pagando de una manera en forma de amor. Amén. Que es siendo amable. Otro punto, otro punto de cómo amar a mis enemigos, respondiendo los insultos con bien. Y voy a leer mis apuntes. Seguramente te has encontrado en la situación de ser insultada y nos queremos defender, hiriendo también con palabras, pero debemos de cambiar esa actitud. Si vas a responder, recuerdas que tus palabras tienen poder y si vas a responder, debes ser sabia y prudente al momento de abrir tu boca. Y esto es muy cierto, de repente sí pasa. Y esto lo podemos enfocar, por ejemplo, en el esposo cuando te enojas, ¿no? Que comienza ahí la trifulca, como diría mi suegra, y comienza el pleito, y tú por defenderte, ahora sí que ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Se me fue el nombre por impotencia, porque te sientes impotente, quieres decir algo y quieres decir algo que le lastime. Y no, digo, yo sé que con nuestro esposo no es nuestro enemigo, ¿verdad? Que él debe de ser nuestro amigo y todo eso, pero es un ejemplo que se me vino porque por lo general es con el que más podemos pelear, ¿no? Que está al alcance de nuestra mano, ¿no? O a nuestros hijos también que de repente nos ponemos a pelear porque no levantó la recámara, ¿no? Pero con nuestros enemigos, sí, de repente nos entra el enojo y la injusticia, pero ¿por qué me trata así? Queremos defendernos, pero lo mejor es que si van a salir palabras de tu boca, que sean palabras sabias y prudentes. Sí te puedes defender, pero de una manera sabia y prudente, no hiriendo el corazón de esta persona. A lo mejor hasta puedes poner un límite, decir, discúlpame con todo respeto, pero te pido que respetes mi persona. No me gustaría discutir en este momento porque estás, no sé, es un ejemplo, porque veo que estás muy enojado y creo que cuando uno está enojado no puede hablar de una manera prudente, entonces mejor si quieres platicamos después. No, es un ejemplo, se me vino a la mente. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 15:1.
vamos a ver qué dice este versículo con referencia a responder los insultos con bien. O sea, ¿cómo voy a responder con bien? Ah, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, perdón. Entonces, aquí vemos que podemos responder, sí. Sin embargo, pues es importante saber cómo responder. Amén. Tenemos que tener sabiduría y prudencia al momento de abrir nuestra boca y decir, eh, eh, decir lo que tenemos que expresar. Amén. Okay. Dice, otro punto es orando por ellos. Y dice, ora pidiendo a Dios que se haga su voluntad sobre esa persona y sobre tu vida. Pide misericordia y gracia sobre él. Amén. Vamos a ver el siguiente testimonio. Es Hechos 6. Permítanme un momento que se me perdió. Hechos 6. Que se me está moviendo aquí todo con el ventilador. Hechos 6:8. Del 8 al 15 lo leo. Dice, y Esteban lleno de gracia. Este es un testimonio para que veamos cómo podemos orar por nuestros enemigos, ¿sale? Dice, en Hechos 6:8 nos dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron unos para que diesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Nos saltamos al 51. 51. Sí, al 51. Hechos 7:51. Bueno, ya aquí vemos la historia de Esteban. Esteban se levantó a predicar de Jesús. Los fariseos no les dolía los oídos, les retumbaba cómo les enseñaba de la verdad de Dios. Y ellos dijeron, vamos a pagarles a alguien, sobornaron a alguien para pagarles y para decirles que esta persona estaba diciendo mentiras, ¿no? Hablando contra el templo y etcétera. Ahora vamos a ver en el 51. Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres y mataron a las que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no las guardasteis. Ahora bien,
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos un ejemplo muy claro. Vemos a estos fariseos que se levantaron contra Esteban porque estaba predicando una verdad y esa verdad no les gustaba. Dice que les dolía los oídos, o sea, se tapaban los oídos de lo que decía Esteban, que estaba diciendo la verdad de Dios. Y estas personas asesinaran a Esteban. Mientras lo estaban apedreando, Esteban cayó postrado y lo que hizo fue clamar a Dios y decir que no le tomara, no tomaran en cuenta este pecado. Él mostró el amor y la misericordia de Dios y fue un mártir de la iglesia primitiva y él oró por sus enemigos. En ese momento sus enemigos eran los fariseos y él clamó a Dios por estos fariseos. Pero ¿qué creen? Aquí la escritura nos está diciendo que mientras él estaba orando, había un joven llamado Saulo. Saulo es Pablo, después fue Pablo, ¿verdad? Este siervo de Dios que escribió varias cartas del Nuevo Testamento y que hemos recibido ese consejo de parte de Dios y que Dios lo usó. Esa oración que hizo Esteban hacia sus enemigos hizo que surgiera un Pablo. Amén. Había un Saulo perseguidor, pero que con una oración por el amor a Cristo y por el amor a sus enemigos se convirtió en un Pablo, en un siervo de Dios que gloria a Dios por su vida. Amén. Ahora bien, dice, orar por tu enemigo es una muestra del carácter de Dios en tu vida. Jesús también oró por sus enemigos estando en la cruz. Vamos a ver este ejemplo en Lucas 23, 33 y 34. Si quieren, apúntenlo. Lucas, creo que ese no lo marqué. Lucas 23, y este no le puse marquita. Siempre les pongo marca a mi Biblia, pero este no le puse marca. 23, del 33 al 34. Nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Aquí vemos un ejemplo. El primer ejemplo que vemos es Jesús que nos enseña a orar por nuestros enemigos, a los que nos persiguen también. Entonces, nosotros, si en algún momento dado de tu vida tú te encuentras perseguida por alguien, lo que puedes hacer es, ya vimos que es siendo amables, también ya vimos que es respondiendo los insultos con bien, siendo amables, prudentes, sabias en responder, ¿verdad? Y orando por ellos. Otro punto, ya me voy a apurar porque me queda muy poquito tiempo. Otro punto es, debemos perdonarlos. Dice, no debemos de dar lugar a la semilla del rencor, debemos de aprender a perdonar. Nuestro Dios nos perdona, nos acepta de nuevo,
no nos juzga, olvida el pasado y nos ama sin condición. Vamos a ver Mateo 6, 12 al 15. Mateo 6, 12 al 15. Y nos dice lo siguiente. Dice, ese es Jesús y la oración. Es parte del Padre Nuestro. Dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si tú no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí esta es esto que leí al final es dicho por Jesús. De hecho, toda mi Biblia está ahorita en rojo, todo el capítulo 5, 6 y 7 está en rojo, porque todas estas palabras nos las dijo Jesús. Pero más que nada, aquí nos dijo claramente que nosotros perdonemos para que nosotras seamos también perdonadas. Si nosotros no perdonamos a nuestros prójimos, aquí la escritura nos dice que Dios no nos va a perdonar. Tenemos que perdonar. Esto ya lo habíamos hablado también anteriormente en la otra enseñanza de la ira. Lo importante de tener esa reconciliación con nuestro hermano, perdón, para poder tener esa adoración a Dios, ¿no? Y Dios nos hace ese llamado de reconciliación, ese llamado para perdonar a los que nos ofenden, a nuestros enemigos. Esta es una manera de amarlos también, orando por él y perdonándolos, ¿no? Otro punto, ya se me va a acabar el tiempo. Tengo menos de menos de 2 minutos. ¿Les puedo robar 10 minutos más de su vida? La corto aquí y ya doy los últimos 2 puntos y sale, ¿sí? Bueno, entonces ahorita les mando la siguiente liga y prometo no tardarme. Gracias.